¿Alguna vez te has preguntado si el destino de Jesús ya estaba escrito desde el principio? Si aquel trágico día, el más oscuro de la historia, era inevitable. Lo sorprendente es que las pistas estaban en las Escrituras desde siglos atrás, pero nadie las vio con claridad hasta que todo ocurrió. Isaías, más de 700 años antes, describió con detalles escalofriantes lo que le pasaría al Mesías. Fue despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. Isaías 53, 3 y 5. Pero hay algo que pocos conocen. El profeta Daniel no solo habló del Mesías, sino que incluso predijo el tiempo exacto en que moriría. En Daniel 9:26 menciona que el ungido sería cortado después de un periodo profético. Siglos después, la muerte de Jesús ocurrió justo dentro del margen de tiempo que Daniel había señalado. Jesús mismo era consciente de estas profecías. Sabía que su destino estaba escrito, pero eso no le quitó el dolor ni la angustia de saber que sería traicionado, humillado y asesinado. En la última noche con sus discípulos, no solo compartió el pan y el vino, sino que les dejó una advertencia. Os digo que uno de vosotros me entregará. El silencio cayó sobre la mesa. Los discípulos se miraron con incertidumbre. ¿Acaso soy yo, Señor?, preguntaron uno tras otro. Pero Jesús no reveló el nombre de inmediato. Solo cuando Judas se acercó, le susurró: «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». Pero aquí hay algo aún más impactante. En ese momento, Satanás entró en Judas. No fue solo una traición humana. Era el enfrentamiento de fuerzas invisibles, una batalla espiritual que estaba por estallar. Jesús sabía que la traición era inminente, pero en vez de huir, se encaminó hacia la batalla. Se dirigió al huerto de Getsemaní, donde el destino del mundo pendía de un hilo. La noche más oscura de la historia estaba a punto de comenzar. La historia se vuelve cada vez más intensa. Suscríbete y activa la campanita. Jesús y sus discípulos caminaron hasta el huerto de Getsemaní, un lugar al que solían ir a orar. Pero esta vez algo era diferente. El aire estaba denso, como si el mundo mismo presintiera lo que estaba por suceder. Jesús sabía que esta era su última noche como hombre libre. Se apartó de sus discípulos y con el alma consumida por la angustia, cayó de rodillas. «Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya». El peso del pecado del mundo entero lo estaba aplastando. Su cuerpo reaccionó de una forma que la ciencia hoy reconoce como real. Su sudor se convirtió en gotas de sangre. Los discípulos, incapaces de comprender su sufrimiento, se quedaron dormidos. No una, sino 3 veces. Jesús los despertaba, pero ellos volvían a caer en el letargo. ¿Por qué? Lucas 22, 45 nos da una clave que casi nadie menciona. Dormían a causa de la tristeza. No era cansancio físico, era el peso emocional de una batalla que no entendían, pero que sentían en el alma. Y entonces, el sonido de pasos y antorchas iluminó la oscuridad. Los guardias del templo estaban allí, y al frente, Judas Iscariote, con el rostro endurecido y la mirada fría. Judas se acercó a Jesús. Un instante de silencio mortal envolvió el huerto, y entonces ocurrió. El beso de la traición. Jesús lo miró con tristeza y susurró: «Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre?». Pedro, al ver esto, no pudo contenerse. Sacó su espada y atacó a uno de los siervos del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Pero en un giro que nadie esperaba, Jesús detuvo la violencia. «Guarda tu espada», le dijo a Pedro. «El que a hierro mata, a hierro muere». Entonces, con un gesto lleno de amor, hizo lo impensable. Tocó al siervo herido y lo sanó. Ni siquiera en el momento de su captura, Jesús dejó de demostrar compasión.
Los guardias lo apresaron con violencia, atándole las manos como si fuera el peor de los criminales. Y entonces ocurrió otra traición. Sus discípulos, aquellos que juraron estar con él hasta el final, huyeron. Jesús quedó solo, rodeado por enemigos. La batalla espiritual estaba en su punto máximo, y lo que venía a continuación era aún peor. Jesús fue llevado a rastras por las calles de Jerusalén. Sus manos estaban atadas, pero su destino ya estaba escrito. En medio de la noche lo arrastraron hasta la casa de Anás, el ex sumo sacerdote, un hombre poderoso en las sombras que aún controlaba el Sanedrín. Anás no tenía autoridad legal para juzgarlo, pero quería ser el primero en verlo humillado. Lo interrogó con burla, tratando de hacerlo tropezar con sus palabras. Jesús no respondió a sus provocaciones. Un soldado, enojado por su silencio, le golpeó el rostro con tal fuerza que su cabeza se giró bruscamente. «¿Así respondes al sumo sacerdote?», gritó el guardia. Jesús, con la mejilla ardiendo por el golpe, solo lo miró y dijo: «Si he hablado mal, dime en qué. Pero si he hablado bien, ¿por qué me golpeas?». Anás, frustrado, lo envió a casa de Caifás, el sumo sacerdote en funciones. Allí, en una sala iluminada por antorchas, lo esperaban los líderes religiosos. Ya habían decidido que debía morir, solo necesitaban justificarlo. Testigos falsos fueron traídos para acusarlo, pero sus testimonios eran contradictorios. Caifás, furioso, se puso de pie y gritó: «Te conjuro por el Dios viviente, dinos si eres el Cristo, el Hijo de Dios». Jesús, que hasta ese momento había guardado silencio, levantó la mirada y respondió con firmeza: «Tú lo has dicho, y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo». La sala quedó en completo silencio. Esas palabras lo condenaban. Caifás, en un acto de teatralidad extrema, rasgó sus vestiduras y gritó: «¡Blasfemia! No necesitamos más pruebas. Es digno de muerte». Entonces todo se descontroló. Los líderes religiosos se lanzaron sobre Jesús, lo escupieron, lo golpearon con los puños. «Profetiza, Mesías, ¿quién te ha golpeado?», gritaban mientras se turnaban para abofetearlo. Jesús no se defendió. El amanecer llegó y lo llevaron ante Poncio Pilato, el gobernador romano. Pilato, un hombre acostumbrado a las conspiraciones y los juegos de poder, miró a Jesús con curiosidad. «¿Eres tú el rey de los judíos?», le preguntó. Jesús respondió con calma: «Tú lo dices». Pilato no encontró culpa en él. Sabía que los sacerdotes lo habían entregado por envidia, pero la multitud estaba manipulada. Los fariseos incitaban al pueblo a gritar: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Pilato, tratando de evitar una revuelta, ofreció liberar a un prisionero como era costumbre en la Pascua. Presentó a Jesús y a Barrabás, un asesino peligroso. «¿A quién quieren que les suelte?», preguntó. El grito de la multitud fue ensordecedor: «¡A Barrabás! ¡A Barrabás!». Pilato, desconcertado, preguntó: «¿Y qué haré con Jesús, llamado el Cristo?». Los fariseos no dejaron que el pueblo dudara. Sus voces retumbaron en la plaza: «¡Crucifícalo!». Pilato miró a Jesús una última vez. No quería ejecutarlo, pero su miedo al pueblo era más fuerte que su sentido de justicia. Pidió agua, se lavó las manos frente a la multitud y dijo: «Soy inocente de la sangre de este justo. Allá ustedes». Entonces lo entregó para ser azotado y crucificado. El juicio había terminado, pero el verdadero sufrimiento de Jesús apenas comenzaba. Jesús fue sacado del pretorio romano cubierto de sangre. Los azotes que recibió no eran simples golpes. El flagrum, un látigo con múltiples correas de cuero reforzadas con metal y hueso, se incrustaba en su piel y arrancaba carne con cada latigazo. 39 azotes, 40 eran considerados una sentencia de muerte. Cuando los soldados terminaron, su espalda era una herida abierta. La carne colgaba en jirones
y la sangre manchaba el suelo de piedra. Pero no había terminado. Los romanos, expertos en la humillación, hicieron algo más. Tomaron una corona de espinas, no flores pequeñas, sino gruesas espinas del desierto, y la hundieron en su cabeza. Las espinas perforaron su piel y su cuero cabelludo. La sangre corrió por su rostro, le pusieron un manto púrpura y lo ridiculizaron. «¡Salve, rey de los judíos!», gritaban mientras se arrodillaban en falso respeto. Después le arrancaron el manto de golpe. Imagínalo, el tejido seco pegado a las heridas abiertas. Se lo arrancaron como quien quita una venda de carne viva. Jesús no gritó, no suplicó, solo soportó. Y luego le colocaron la cruz sobre los hombros. No era una cruz ligera y pulida. Era un tronco tosco de más de 50 kilos, lleno de astillas que se clavaban en su espalda destrozada. El camino al Calvario comenzó. La ruta, conocida hoy como la Vía Dolorosa, era una calle de piedra empinada. Cada paso era un tormento. Jesús cayó. No una, sino 3 veces. Los soldados impacientes detuvieron a un hombre en la multitud, Simón de Cirene. Le obligaron a cargar la cruz. Los evangelios no dicen qué sintió Simón. Tal vez estaba enojado, tal vez temía que lo arrestaran. Pero lo que sí sabemos es esto. Ese día, su vida cambió para siempre. Finalmente llegaron al Gólgota, el lugar de la calavera. Allí, los soldados desnudaron a Jesús. No le dejaron ni su dignidad, lo tiraron al suelo, estiraron sus brazos y colocaron los clavos sobre sus muñecas. El primer golpe del martillo resonó en la colina. El segundo golpe hizo eco en los corazones de los que lo amaban. El tercero marcó el inicio del suplicio. Los clavos no fueron puestos en las palmas, sino en las muñecas, para soportar el peso del cuerpo. Los nervios de sus manos fueron perforados, enviando un dolor ardiente por todo su cuerpo. Luego clavaron sus pies juntos y alzaron la cruz. Jesús quedó suspendido entre el cielo y la tierra. La multitud seguía burlándose. «Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz». Los sacerdotes reían. «Salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo». Pero Jesús no respondió con odio. Con una voz quebrada por el dolor, pronunció lo impensable. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Incluso en su agonía, Jesús seguía amando. A su lado, 2 criminales estaban crucificados. Uno lo insultó, pero el otro, en su último momento de vida, se volvió hacia él y dijo: «Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Jesús lo miró y le dio la última promesa de su vida. «Hoy estarás conmigo en el paraíso». El sol seguía ardiendo en el cielo, pero pronto todo cambiaría. El mundo se oscurecería. El Hijo de Dios estaba a punto de morir. El sol ardía en el cielo cuando clavaron a Jesús en la cruz, pero de pronto, sin aviso, la luz desapareció. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, una oscuridad sobrenatural cubrió toda la tierra. No fue un eclipse, no fue una tormenta común. Era como si el universo se negara a presenciar lo que estaba ocurriendo. Los soldados se miraban entre sí, inquietos. Los sacerdotes, que antes se reían, empezaron a sentir miedo. Y entonces Jesús levantó la voz con un grito que hizo temblar a los cielos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?» Estas no fueron palabras al azar. Fueron el eco de una profecía escrita 1000 años antes en el Salmo 22. Los fariseos sabían lo que significaban esas palabras, pero aún así no quisieron aceptarlo. Jesús miró a la multitud y entre las sombras de los rostros que lo observaban encontró los ojos de María, su madre. Ella no gritó, no pidió un milagro, solo lo miraba con el corazón destrozado. Jesús la vio y luego miró a Juan, su discípulo amado. Con voz temblorosa, pero llena de autoridad, dijo: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Y a Juan le dijo: «Ahí tienes a tu madre».
Incluso en su agonía, Jesús pensó en los demás. El tiempo parecía detenerse. Los soldados, los sacerdotes, los espectadores, todos contenían la respiración. Jesús inclinó la cabeza y susurró las palabras que cambiarían el destino del mundo. Todo está consumado. Entonces, alzando su rostro al cielo, pronunció su última oración. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Jesús murió. En el instante en que su corazón dejó de latir, la tierra se sacudió con una fuerza devastadora. Las rocas se partieron, las tumbas se abrieron. El velo del templo, que separaba al pueblo de la presencia de Dios, se rasgó en dos, de arriba a abajo. Los sacerdotes gritaron de terror. En el Gólgota, un centurión romano, testigo de la ejecución, cayó de rodillas. Con los ojos llenos de asombro, susurró la frase que sellaría la verdad para la eternidad. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. El mundo quedó en silencio. El Mesías había muerto, pero el tercer día aún estaba por venir. La tierra aún temblaba cuando el cuerpo de Jesús fue descendido de la cruz. El Hijo de Dios, el que caminó sobre las aguas y sanó a los enfermos, yacía inerte en los brazos de su madre. José de Arimatea, un hombre rico y miembro del Sanedrín que en secreto creía en Jesús, se presentó ante Pilato y pidió su cuerpo. Pilato, aún perturbado por los acontecimientos de la crucifixión, concedió su petición. José y Nicodemo, el fariseo que había buscado a Jesús en la noche, envolvieron su cuerpo en lino puro, perfumado con mirra y áloe. El Mesías, el Rey, fue sepultado como un hombre común. Lo llevaron a una tumba nueva, excavada en la roca. Era un lugar tranquilo, apartado, destinado a un hombre rico, pero ahora sería la morada temporal del Salvador. La piedra fue rodada hasta la entrada, sellando la oscuridad en su interior. Los fariseos, temerosos de lo que podía ocurrir, corrieron a Pilato con una petición desesperada. «Señor, ese engañador dijo que resucitaría al tercer día. Ordena que la tumba sea asegurada, no sea que sus discípulos vengan de noche y roben el cuerpo». Pilato, aún sin comprender la magnitud de lo que había ocurrido, asintió. «Pongan guardias», dijo, «celen la tumba y asegúrense de que nadie se acerque». Así que una legión de soldados romanos fue enviada a custodiar a un muerto. Colocaron un sello imperial sobre la piedra, dejando claro que quien intentara moverla enfrentaría la ira de Roma. Mientras tanto, los discípulos estaban escondidos, destrozados por la culpa, el miedo y la desesperación. Pedro, el que había jurado que nunca lo abandonaría, lloraba en las sombras recordando su traición. Las mujeres que seguían a Jesús preparaban especias para ungir su cuerpo al amanecer, pero nadie tenía esperanza, nadie esperaba lo que estaba por ocurrir. Jesús estaba muerto. El mundo creía que todo había terminado, pero el tercer día aún no había llegado, y cuando llegara, el mundo jamás volvería a ser el mismo. Si esta historia te ha impactado, imagina cuántos más necesitan escucharla. Suscríbete a nuestro canal Profecías y Relatos de la Biblia, donde exploramos las verdades ocultas, las profecías y los relatos más sorprendentes de las Escrituras. Dale like y activa la campanita para no perderte ninguna historia que pueda transformar tu vida y fortalecer tu fe. Comparte este mensaje para que más personas descubran el poder de la palabra de Dios. La historia no termina aquí. Lo mejor está por venir.